Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión dedicaremos el vídeo a Excel. En concreto, lo que vamos a hacer es analizar la viabilidad de un proyecto de inversión inmobiliaria. Para ello vamos a ver lo que son flujos de efectivo, vamos a calcular el BAM, vamos a calcular la TIR, vamos a ver qué consiste la capitalización, la actualización. Bueno, pues vamos a ver diferentes conceptos financieros. Y además, bueno, pues para aquellos que seáis miembros, sabéis que dejo contenido especial para vosotros, entonces lo que haré será grabar otro vídeo a continuación donde haremos análisis de sensibilidad de este proyecto, jugando con diferentes variables, con BAN, con TIR y diferentes variables para intentar conseguir el máximo de rentabilidad en este proyecto. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, lo primero que vamos a hacer es analizar las hipótesis de partida. Yo tengo aquí una inversión que quiero realizar por 95.000 euros de compra de una vivienda. Quiero mantener esa inversión durante 5 años. Quiero desinvertirla dentro de 5 años por importe estimo de 120.000 y durante los 5 años que posee ese inmueble lo que quiero es tenerlo en rentabilidad, en alquiler. Y preveo que voy a cobrar un alquiler mensual de 900 euros y además tengo unos gastos de mantenimiento, comunidad, CIBI, etc., que son 180 euros mensuales, ¿vale? Y yo la rentabilidad que quiero obtener es el 15%, ¿vale? Entonces, si nosotros con estos datos nos preguntan y nos dicen, oye, ¿tú crees que voy a tener rentabilidad del 15%? Bueno, pues lo primero que haremos será hacer un cálculo, ¿vale? Que es decir, pues mira, si tengo el precio de venta y tengo el precio de compra, obtengo una plusvalía de 25.000. Estos 25.000 los divido entre la inversión inicial y fíjate, obtengo un 26%. Bueno, pues vamos a ver si esto se cumple o no se cumple, ¿vale? Pues aquí hay que tener en cuenta el factor tiempo, ¿vale? Bueno, vamos a rellenar esta tabla que tengo aquí. Aquí tengo unas celdas para incluir los cobros, otras celdas para incluir los pagos. Tengo el momento cero, que es donde se realiza la inversión, y luego tengo del momento 1 al momento 5, que es los periodos durante los cuales mantengo la inversión y desinvierto al final. Entonces voy a ir completándolo. Compro un piso por 95.000, por lo tanto me vengo aquí y lo pongo en negativo porque es salida de tesorería. Lo tengo durante 5 años, lo voy a referenciar, perdón. En lugar de escribirlo, lo voy a referenciar. Vale. Al cabo de los 5 años se desea vender por importe de 120.000. Luego aquí en el año 5 lo que voy a hacer es venderlo por 120.000. Lo voy a tener alquilado y el alquiler que voy a cobrar mensualmente son 900 euros. Por lo tanto, me vengo aquí y le voy a decir que voy a cobrar 900 por 12. ¿Vale? Y lo que voy a hacer va a ser fijarlo. Ahí está. Y luego tengo los gastos de mantenimiento, que los gastos de mantenimiento son 180 mensuales. Pues igual, lo que voy a hacer es esto, lo multiplico por 12, lo voy a poner en negativo y además voy a fijar la referencia de la celda F9, la que contiene el dato de los gastos de mantenimiento. De manera que tengo 2.160 euros de gastos de mantenimiento anuales. Bueno, pues ahora ya tengo calculado el total de cobros y el total de pagos. Y lo que hago aquí es obtener el flujo de caja que me ha generado este proyecto. Es decir, lo que hago es restar de los cobros los pagos. El ejercicio cero tengo un flujo de caja negativo en 95.000, que es cuando realizo la inversión, y luego aquí, bueno, pues tengo un flujo de caja positivo, esto menos esto, así durante los 4 años, y en el último año tengo los ingresos de alquiler menos los gastos, más lo que obtengo por vender la vivienda. Bueno, pues una vez que he llegado a este punto, lo que tengo que hacer es calcular el valor actual, ¿vale? Pero para entender qué es esto del valor actual, vamos a ver una breve presentación. Vale, fijaros. Imaginemos que tenemos una línea del tiempo del momento 0 al momento 5. Yo quiero hacer una inversión de 10.000 euros, ¿vale? Y quiero obtener, me han prometido una rentabilidad del 10%. Por lo tanto, cuando llegue el momento 1, yo voy a obtener 1.000 euros de intereses, el 10% del capital que he invertido. Por lo tanto, cuando yo sume el capital más los intereses, pues en el momento 1 tendré un capital de 11.000 euros, ¿vale? Si esto yo lo quisiera formular, pues la fórmula que podría utilizar sería esta. Sería C0, que sería mi capital inicial, por 1 más I, que sería el 10% elevado a 1, el número de años que lo he tenido invertido. ¿Vale? Sería 10.000 por 1 más el 10% elevado a 1. Bueno, llegados a este momento, bueno, pues yo decido seguir invirtiéndolo, ¿vale? Entonces invierto los 11.000 euros, ¿vale? Los invierto al 10%, por lo tanto obtengo unos intereses de 1.100 euros.
Si esto lo sumo, me da el capital que yo obtengo al final del ejercicio 2, 12.100 euros, ¿vale? Si esto lo formulase, sería una fórmula similar. Sería el capital en el periodo 2 es igual al capital en el periodo 0, que serían 10.000, por 1 más i elevado a 2, ¿vale? Por 1 más el 10% elevado a 2, ¿vale? Esa es una fórmula de matemática financiera. ¿Vale? Bueno, pues llegado a este punto, los 12.100 euros, yo decido seguir invirtiéndolos. Entonces obtengo un 10% que serían 1.210 euros. Si sumo el capital más los intereses obtenidos, obtengo 13.310 euros al final del periodo 3, 1, 2 y 3. ¿Vale? Si esto lo formulase, bueno, pues sería una fórmula similar. ¿Vale? Si no tuviera todo este detalle y quisiera calcular cuál es el capital que yo voy a obtener al cabo de 3 años invirtiendo un 10%, obteniendo una rentabilidad del 10% anual, bueno, pues sería 10.000 por 1 más el 10% elevado a 3 y esto daría igual a 13.310, ¿vale? Bueno, y llegado aquí, pues igual yo decido reinvertirlo, obtengo el 10%, por lo tanto obtengo 1.331, ¿vale? Capital que tenía al principio del periodo más los intereses, bueno, pues me daría 14.641 como capital final. Es decir, que si yo invierto 10.000 euros al 10% durante 4 años, obtengo 14.641. Si hacéis el cálculo, ese sería el resultado, ¿vale? Esto es lo que se llama capitalizar, ¿vale? Yo me llevo un capital presente a un capital futuro con un tipo de interés. ¿Qué ocurre si yo quiero hacer lo contrario, ¿vale? Si yo lo que quiero es este capital llevármelo al momento presente. Es decir, imaginaros que yo quiero hacer una inversión de 10.000 euros al 10% y me ofrecen 14.641. Bueno, pues voy a obtener el 10% de interés, ¿vale? Si yo hago una inversión de 10.000 euros y al cabo de 4 años me ofrecen 15.000 euros, bueno, pues sé que voy a tener una rentabilidad superior al 10%, ¿vale? Y si yo invierto 10.000 euros y al cabo de los 4 años obtengo un capital inferior a esta cantidad, por ejemplo 13.000 euros, bueno, pues sé que no voy a llegar a recuperar el 10% de rentabilidad, ¿vale? Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser el esquema contrario, ¿vale? Yo tengo este capital en el momento 4 y quiero saber cuál sería el capital al traérmelo al momento 0. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser despejar de esta fórmula de aquí, ¿vale? Lo que tendrá que hacer será, aquí tengo el capital 4 que será igual a 10.000 por 1 más i elevado a 4. Bueno, pues lo que voy a hacer es despejar. C4 lo divido entre 1 más i elevado a 4 y me da el capital inicial, ¿vale? Me lo llevo aquí, esa sería la fórmula. Si la hago con números sería 14.641, lo divido entre 1 más 10 elevado a 4, ¿vale? Y esto me daría los 10.000 euros. Bueno, pues este cálculo que acabamos de hacer se llama descontar o actualizar, ¿vale? Que es llevar un capital de un momento futuro a un momento presente. Bueno, por lo tanto, ese sería el concepto de capitalizar y ese sería el concepto de descontar o de actualizar, ¿vale? Vamos a ver entonces en qué consiste el BAN. Fijaros, yo tengo también una línea del tiempo y yo quiero hacer una inversión de 5.000 euros y me van a ofrecer que me van a dar un flujo de caja de 1.000 euros en el año 1, 1.200 en el año 2, 1.500 en el año 3 y 3.000 en el año 4, ¿vale? Y yo quiero tener una rentabilidad del 15%. ¿Qué es lo que tendría que hacer para comprobar si esto realmente me va a dar 15% de rentabilidad o no? Bueno, pues eso es un capital que está en el momento 0, esto está en el momento 1, momento 2, momento 3 y momento 4. No son equivalentes, no se pueden comparar, ¿vale? Lo que tengo que hacerme es llevarme todos los capitales a un mismo momento temporal. Entonces lo que voy a hacer va a ser estos flujos de caja llevármelos al momento 0, ¿vale? Entonces, para ello lo que hago es utilizar la fórmula que acabamos de ver. Me cogería 1.000, lo divido entre 1 más el 15% elevado a 1. ¿Vale? Cojo 1.200 que me van a pagar en el año 2 y me lo llevo al momento 0. ¿Y cómo lo hago? Pues con la fórmula que hemos visto. 1.200 lo divido entre 1 más el 15% elevado a 2. Luego cojo el capital del año 3, 1.500 y me lo llevo al momento 0. ¿Vale? Que sería 1.500 entre 1 más el 15% elevado a 3. Y por último 3.000 que me lo llevo al momento 0, que sería 3.000 por 1 dividido entre 1 más el 15% elevado a 4. ¿Vale? Todo esto de aquí me va a dar unas cantidades que van a ser inferiores. Aquí me va a dar una cantidad inferior a 1.000, aquí una cantidad inferior a 1.200, cantidad inferior a 1.500 y cantidad inferior a 3.000, ¿vale? Todo esto yo lo voy a sumar, ¿vale? Esto van a ser los flujos de caja descontados de mi proyecto. Lo que hago es traérmelos al momento presente descontando un 15% de rentabilidad, ¿vale?
Y una vez que tenga estos números, lo que haré será sumarlos, me dará una cantidad y tendré que descontar la cantidad inicial que yo he invertido. Y eso tiene que ser mayor de cero. Es decir, que lo que yo obtengo, los flujos de caja que yo obtengo a lo largo del proyecto, cuando me los traigo al momento cero, los actualizo al momento cero, pues la suma de todos esos flujos de caja tiene que ser suficientes para cubrir la inversión inicial, ¿vale? Si hacéis estos cálculos al 15%, vais a ver que el BAN que sale de este proyecto sería un BAN negativo de 521,23. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues lo que quiere decir es que estos flujos de caja que incluyen una rentabilidad, bueno, pues si yo los traigo al momento cero, bueno, pues no son suficientes como para cubrir la inversión inicial y además darme un 15% de rentabilidad, ¿vale? Para que un proyecto sea viable desde el punto de vista del valor actual neto, bueno, pues este cálculo tiene que ser mayor de cero. Es decir, estas cantidades que yo tengo de flujos de caja del proyecto traídas al momento cero, actualizadas al momento cero, tienen que ser suficientes para cubrir la inversión inicial. Es decir, que la suma de todo esto debería ser superior a 5.000. Si es inferior a 5.000, significa que no es suficiente para cubrir la inversión inicial y darme un 15% de rentabilidad. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer en el proyecto que estamos haciendo en Excel. Lo vamos a hacer en la práctica. Bueno, si lo que hemos visto en la presentación lo aplicamos aquí en nuestro proyecto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, mi inversión es esta, mi inversión inicial es esta, y los flujos de caja que yo he generado a lo largo del proyecto son estos de aquí. Este flujo de caja está en el momento 1, este está en el momento 2, este está en el momento 3, este está en el momento 4, este está en el momento 5. Lo que tengo que hacer es llevármelos al momento 0, ¿vale? Y para ello lo que voy a hacer es actualizar estas cantidades, ¿vale? Aquí tengo la inversión, que la voy a poner aquí, ¿vale? Esto no tengo que hacer nada, estoy en el momento 0. Ya lo que voy a hacer es el flujo de caja del ejercicio 1 descontarlo al momento 0, ¿vale? Para ello lo que hago es que me traigo este flujo de caja y lo divido entre 1 más la rentabilidad esperada elevado a 1, ¿vale? Luego esto sería 8.640 euros en el momento 1, bueno, pues en el momento 0, teniendo en cuenta el 15% de rentabilidad, serían 7.513,04, ¿vale? Es decir, que para conseguir 8.640 obteniendo un 15% de rentabilidad, tendría que invertir 7.513,04 en el momento 0, ¿vale? Voy a hacer lo mismo con el siguiente. Este es el flujo de caja, lo divido entre 1 más el 15% elevado a 2, ¿vale? Que me salen 6.533,08. Luego, para obtener 8.640 en el momento 2 a un 15% de rentabilidad, tendría que invertir en el momento 0 6.533,08. Y así era lo mismo con el resto de periodos. Este de aquí lo divido entre 1 más el 15% elevado a 3, ¿vale? Luego, para conseguir 8.640 en el periodo 3, tendría que invertir 5.680 en el momento 0. En el momento 4, similar, cojo el flujo de caja y lo divido entre 1 más el 15% elevado a 4, ¿vale? Luego, para conseguir 8.640 euros en el momento 4, tenía que invertir 4.939 en el momento 0. Y por último, sería este de aquí, que lo divido entre 1 más el 15% elevado a 5, ¿vale? Luego, para conseguir 128.640 tenía que invertir 63.956,82 en el momento 0, ¿vale? De hecho, si hacéis aquí la fórmula, hacéis la comprobación, será esta cantidad por 1 más esto, la rentabilidad que quiero obtener elevado a 5. 128.640, ¿vale? Bueno, pues una vez que ya he calculado esto, los flujos de caja, lo que voy a hacer es calcular el valor actual neto. El valor actual neto lo que hace es que me suma los flujos de caja descontados y resta la inversión inicial. De manera que los flujos de caja que genera el proyecto tienen que ser suficientes para cubrir la inversión inicial. Y si no, significa pues que este proyecto no cumple mis expectativas, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer de diferentes formas.
Lo vamos a hacer sumando los flujos de caja. Sumo los flujos de caja y resto la inversión inicial. ¿Vale? Luego me sale un BAN negativo de 6.376,17. Esto significa que este proyecto, con estos flujos de caja, no me permite recuperar mi inversión inicial y darme una rentabilidad del 15%. Si no, el BAN tendría que ser positivo. ¿Vale? Eso es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo sería con la fórmula BNA, ¿vale? Que aquí lo que le vamos a decir es la tasa. Le decimos a aquellas celdas que contienen los flujos de caja sin descontar, esto de aquí, porque él va a hacer el descuento por su cuenta. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es sumarle la inversión inicial, ¿vale? Que como está aquí restando, 6.376,17, ¿vale? Mismo análisis que antes. Si yo me cojo estos flujos de caja, los traigo al momento presente quitándoles el 15% de interés, no es suficiente para cubrir la inversión inicial. Luego estos flujos de caja no me dan para cubrir los 95.000 euros y el 15% de rentabilidad que me había propuesto, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es calcular por realmente cuál es la rentabilidad que hemos obtenido del proyecto, ¿vale? Porque si el BAM es menor de 0, significa que no hemos obtenido este 15%, sino que hemos obtenido menos. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo, esto lo hacemos con la TIR, ¿vale? Venimos aquí, la TIR, y lo que hacemos es decirle cuáles son los valores de los que queremos que calcule la rentabilidad, que van a ser estos de aquí, ¿vale? Aquí le decimos el valor, la inversión inicial, los flujos de caja que se ha generado a lo largo de la inversión, de la línea de tiempo de la inversión, y nos dice que la TIR que ofrece este proyecto es de un 13%, ¿vale? Por lo tanto, como es un 13%, es inversión al 15%, que es lo que nosotros habíamos solicitado para que este proyecto fuera rentable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos analizar y podemos decir, pues mira, ¿y qué ocurre si en lugar de comprar por 95 yo compro, por ejemplo, por 90? Bueno, pues fíjate, aún sigue estando negativo, me falta todavía algo, ¿vale? Digo, bueno, venga, pues en lugar de 90 voy a modificar un poquito el alquiler y en lugar de que sea 900 lo voy a subir a 905. Bueno, pues aún no llego, ¿vale? Voy a subirlo a 920, casi, pero aún no llego. Bueno, eso es una forma manual de jugar con las diferentes hipótesis hasta conseguir que el BAN sea positivo, ¿vale? Pero tenemos herramientas en Excel que nos permiten jugar de una forma mucho más profesional para jugar con diferentes variables y conseguir que la rentabilidad de este proyecto pues consigamos que sea lo que nosotros esperamos, ¿vale? Bueno, voy a grabar a continuación el vídeo para miembros. Bueno, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Espero que os resulte de utilidad. Como siempre, si es así, os agradecería que le dierais un like y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis un buen día.